Dianoia y Paideia. Razonamiento, conocimiento, educación, formación. Un espacio para que difundas actividades culturales, arte, clases, conferencias, cursos, libros, seminarios, talleres y mucho más. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde nos sintonicen. Estamos en una emisión más de Dianoia y Paideia, un programa dedicado a la cultura en todas sus manifestaciones. Y pues les saludamos a toda la audiencia que tenemos en los 5 continentes, en los más de 100 países, donde llega Radio Sofando. Y en esta ocasión, pues vamos, tenemos un viejo amigo de Radio Sofando, al doctor, el maestro Gerardo Martínez Cristerna, pero además ahora nos va a traer a un invitado de súper lujo, el doctor Antonio Piñero Sáenz. Y bueno, pues les voy a platicar una muy breve semblanza. Vamos a ver que tiene un trabajo enorme, pero él es originario de España. Él es filólogo, historiador académico y escritor español, especializado en la vida de Jesús de Nazaret y el judaísmo anterior al cristianismo. Y pues vamos, también es considerado como uno de los principales expertos en Nuevo Testamento a nivel mundial. Y además es uno de los grandes referentes mundiales de lo que pues consideramos cristianismo primitivo. Y además es especialmente conocido por la autoría de numerosos libros, donde se incluyen ensayos, novelas históricas, traducciones, artículos académicos. Y bueno, esto es por mencionar solamente alguna parte de su trayectoria. Y bueno, en lo que es el plan académico, pues él es, bueno, vamos a egresar a la Universidad Pontificia de Salamanca en 1976 y además pues tiene su tesis doctoral en filología clásica, dirigida por el filólogo Luis Gil Fernández. Y bueno, te damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio Piñero. Bueno, bien hallado, yo estoy encantado de estar con usted. Lo que yo le diría es que mi formación no es sobre todo de la Pontificia de Salamanca, sino de la Universidad Civil de Salamanca y de la Complutense. De la Pontificia fueron solo exámenes que yo hice por libre, un curso era como digamos de bíblica trilingüe, ¿no? Y que me examiné de las asignaturas que yo no tenía aprobadas por filología clásica. Vamos, mi formación es de la universidad conocida de Salamanca y de la Complutense de Madrid. Pues qué gusto, qué honor que pueda estar con nosotros en esta tarde. Y bueno, pues también quisiera presentarle al auditorio, aunque ya hemos tenido el gusto de poder platicar con el maestro Gerardo Martínez. Les doy una breve semblanza también de quién es el maestro. Gerardo Martínez Cristerna es filósofo, escritor, conferencista mexicano, que ha hecho contribuciones significativas en el campo de la ética y la filosofía y es presidente de la Fundación Hombre, Mundo y Ética en México. Es también un escritor destacado porque dentro de sus principales obras están los libros Los Pilares de la Vida, Pensamiento y Creatividad y Mesura. Y bueno, pues por mencionar solamente algunos títulos, porque tiene por ahí en su haber bastante obra. Y pues también tenemos el gusto de que esté en esta tarde con nosotros. Y antes de comenzar, ¿qué tal? Buenas tardes, Gerardo. Gracias, amigo. Gracias. Y bueno, sí, antes de entrar en materia, me gustaría platicarle a la audiencia de Radio Sofando. Les recuerdo que nosotros pues somos un público especializado en filosofía a nivel mundial, pero está dirigido a toda la gente, ¿no? A toda la gente en general, los programas de Radio Sofando, y los queremos invitar a un ciclo que se está llevando a cabo en varias partes. El día de hoy se llevó a cabo una conferencia muy buena, muy interesante en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, y todo el ciclo de conferencias se llama Nihilismo y Religión a la Luz del Poder. Entonces, me gustaría que primero nos platicaran todo este ciclo de qué va, qué temas va a tocar, porque de entrada el título es muy atractivo y creo que
pues estarían invitados no solamente al público de filosofía, sino en general, ¿no? Para que nos pudieran platicar, por favor. ¿Quieres tú platicar? El título abarca, con la palabra nihilismo, más bien es como un construccionismo a partir de la aniquilación de lo que se cree falso, construir algo nuevo, serio y que sea duradero. Y dentro de esto, lo que ha parecido bien es que abordemos temas del cristianismo primitivo. Temas que para mucha gente son desconocidos por la sencilla razón de que la autoridad, llamémosle así, eclesiástica, no los toca. Como por ejemplo el tema de la gnosis y la influencia en el Nuevo Testamento de la que hemos hablado hoy, temas a propósito de la importancia de los libros que no son canónicos, es decir, que no son aceptados por la Iglesia, pero que sin embargo han influido en la teología, el tema de Jesús y las mujeres, cualquier de esos temas del cristianismo primitivo que se tratan desde un punto de vista puramente histórico. Ahora, eso sí, puramente histórico, lo repetiría 20 veces, pero no militante, que algunos creen que cuando se tocan o se tocan temas religiosos y se da un enfoque histórico, piensan que van contra la religión. En absoluto, todo lo contrario. Por eso yo insisto, son temas no militantes. Es más, decimos, un verdadero historiador que trata temas del cristianismo primitivo o del Jesús histórico, y aunque diga cosas que parece que van en contra de la Iglesia, por cualquier aspecto, no es intención ninguna tener una actitud militante, en absoluto, no interesa. Pensamos que cualquier historiador que sea militante, es decir, intente defender una visión suya propia por encima de cualquier otra y se ponga en tono apologético, ese hombre deja, o sea, la mujer deja de ser un historiador y se convierte en un apologeta. Entonces yo por eso diría, hay mucha gente que tiene miedo de que no teólogos entren dentro de temas exclusivamente religiosos porque creen que van a desbarrar. Yo creo que eso es un bulo y conviene decirlo muchas veces. La mayoría de los historiadores independientes no atacan absolutamente a la Iglesia, sino que lo que hacen es exponer un punto de vista de algún modo distinto y también sujeto a discusión. Fíjese que es una cosa interesante. Un grupo que yo he formado sobre análisis, traducción, explicación de textos del Nuevo Testamento, de los Evangelios, pues a la gente le da un poco de miedo diciendo, bueno, a ver dónde se van a meter esta gente. Y una de las directrices editoriales a la hora de hacer un comentario es utilizar las expresiones como tal vez, quizás, nos parece, creo que o creemos que esto fue así. Y eso yo creo que es muy interesante para que la gente vea cuando, por ejemplo, pongamos un caso claro, ¿no? En la pasión de Jesús. La pasión de Jesús, si usted lee los evangelios o oye en general los comentarios de los clérigos, quienes mataron a Jesús fueron los judíos. Y eso es lo que dice la gente, ¿no? El pueblo judío gritó, crucifícale, etc. Sin embargo, la historia, analizando todo el relato de la pasión, llega a la conclusión que el pueblo no tuvo nada que ver, sino que quienes prendieron, juzgaron a Jesús, lo condenaron y lo mataron
todo según una ley romana, solo fueron ayudados por jefes superiores del pueblo que además estaban interesados en cuestiones de orden público. Es decir, el pueblo de Jerusalén probablemente tenía, y ahí está la cosa, probablemente tenía a Jesús por un héroe que no estaba de acuerdo con los romanos, ni mucho menos, porque si Tiberio, el emperador, era el que gobernaba en Palestina, eso suponía que el gobierno no era de Dios, que realmente era el dueño de Israel. Bueno, pues cuando tú dices esas cosas, alguno cree y dice, bueno, pues ya está este señor quitándole la culpabilidad a los judíos para lanzárselo sobre los romanos de tal manera que es un sionista y que entonces lo que está deseando es que ahora que está en la guerra de Gaza, pues quede bien Israel. Nada de eso. No hay nada de eso. ¿Se da cuenta? Este es un ejemplo muy claro. Intentamos simplemente decir, vamos a ver, ¿quién prendió a Jesús? Pues los romanos, fundamentalmente. ¿Cuál fue la ley por la que le condenaron a Jesús? Una ley romana. ¿Cómo fue el juicio? Un juicio romano. ¿Cuál fue el tormento por el que murió? Un tormento romano, absolutamente desconocido como tormento por los judíos. Solo lo padecían. Creo que así queda claro que cuando se tratan temas de la religión y del Nuevo Testamento por gente que somos independientes, no pretendemos en ningún caso nada más que mostrar los que no parece la verdad histórica y que a lo largo de los siglos a veces ha podido ser distorsionada. Creo que queda claro. Yo estoy rompiendo una lanza en pro de la historia independiente. Yo le podría decir una cosa. Por ejemplo, si usted estuviera metido en un globo aerostático que suba hasta 30.000 pies de altura, pero su cabina está cerrada por barrotes. Si usted mirara a la Tierra, vería la Tierra entre barrotes. Sin embargo, si usted va en un globo aerostático que todas las paredes son de absoluto cristal, no hay barrotes, entonces vería la Tierra sin barrotes. Pues eso es lo que intentamos, que todo el pasado puramente eclesiástico no influya en nuestro juicio sobre quién fue Jesús, qué personas le rodearon, cómo fueron sus seguidores, cuál fue su enseñanza, si era un hombre tradicionalista o no lo era, si tenía interés por los paganos o no lo tenía, si se enfadaba o no se enfadaba, si su enseñanza era absolutamente novedosa o no lo era. En fin, todo eso creo que es muy interesante porque ofrece un punto de vista un tanto distinto a lo que se suele oír en los sermones. Eso es verdad. Claro, y bueno, dentro de lo que yo he alcanzado a leer en algunos textos, algunos pues son especializados sobre el tema del juicio, ¿no? Por ejemplo, el juicio de Jesús al momento de pues estar ahí frente a ya un jurado, en fin, y toda la cuestión de la situación de pues cómo prefirieron elegir a Barrabás, ¿no? Que sabían que públicamente había sido un ladrón, que había pues había violado la ley, pero el asunto que yo creo que es muy interesante en todo esto es la situación de que pues una cosa es el Jesús histórico, ¿no? El Jesucristo histórico, otra cosa puede ser el análisis que se hace a nivel ya de la historia, de la figura de que él representó, porque yo he escuchado, por ejemplo, el análisis que hacen desde el Domingo de Palmas, cómo entra pues de una manera pues para la época muy provocadora, ¿no? Entró con seguidores, entró desafiando al poder, a los romanos, y esto pues no era algo casual, ¿no? No era algo casual, tampoco fue casual el juicio, tampoco fue casual
el pasaje de que cuando se lava las manos, ¿no? Entonces, y dicen, bueno, pues hay que decidan. Entonces, todo esto tiene una lógica, pero a mí lo que me llama la atención es que la figura de Jesús o del Jesús histórico se ha retomado en algunas otras épocas con algunos otros fines, ¿no? Por ejemplo, la situación de lo que era la teología de la liberación, ¿no? Se pintaba un Jesús guerrillero porque se exaltaban ciertas partes, pero como nos cuentas, Antonio, el doctor Antonio Piñero, no hay que meterle un matiz de opinión a esos actos, ¿no? Porque si ya lo empezamos a calificar como un Jesús guerrillero, un Jesús revolucionario, un Jesús, no sé cómo lo quieran ver, pues ya que le quitamos esa parte histórica, ¿no? Que es la que sobre todo tú estudias y yo creo que con mucha objetividad, ver bien los actos bajo la luz de la ideología de la época, bajo la luz del poder de la época, que ya lo que nos pueda decir a posteriori es otra cosa, ¿no? Cada quien puede tener su propia versión de Jesús. Me gusta mucho lo que usted ha dicho del Jesús guerrillero, porque dentro del grupo que yo tengo hay un colega con el que yo estoy en desacuerdo que afirma rotundamente que Jesús era el Galileo armado. Es decir, que intentó un golpe, por ejemplo, con la purificación del templo de Jerusalén. Entonces yo digo, ciertamente, a lo largo de los evangelios se puede recoger una serie de detalles que pasan desapercibidos a los lectores y juntas los detalles en un ramillete. Entonces caes en la cuenta que Jesús no era amigo de los romanos, caes en la cuenta que Jesús no era amigo de los paganos y de los gentiles, que era un judío muy profundamente judío, y caes en la cuenta de que siendo eso así, no es necesario defender, por ejemplo, la hipótesis de un Jesús guerrillero. ¿Por qué? Porque si tú te presentas dentro de una provincia del Imperio Romano, te presentas allí y dices, Tiberio no es el rey de Israel. Yo no tengo ejército, pero realmente los romanos tienen que irse de Judea, Galilea y Samaria, porque el único rey aquí es el Dios de Israel y su representante, que es el sumo pontífice. Bueno, si tú dices eso, puede ser el hombre más pacífico del mundo. Pero si afirmas que el rey de Israel no es Tiberio, pues realmente viene el romano, te da un estacazo y te lleva a juicio y te mata rápidamente para que no haya otro individuo que diga lo mismo. Y sin embargo tú puedes ser totalmente pacifista. Es decir, puedes defender la teoría de que ningún israelita va a coger las armas para desalojar al Israel del siglo I, desalojar de Cesarea Marítima o de alguna legión que viniera a la Torre Antonia que estaba al lado del templo, pues, o alguna cohorte o algo así en fiestas especiales. No, tú no haces nada. No, tú no te enfrentas a ellos, pero eres un sedicioso contra el imperio. Ahora, dile a una persona corriente que Jesús, el hombre, según Mateo y Lucas, manso y humilde de corazón, y ahora el historiador independiente dice, bueno, perdone usted, podría ser muy manso y humilde, pero era un sedicioso como una casa de grande. ¿Por qué? Pues porque defendía que el rey de Israel no era Tiberio. Si a eso al final se une con lo que tú decías antes, una entrada a Jerusalén que fue relativamente provocadora, porque probablemente fue mínima, cuando él entró, pues entraría, yo lo he leído, aunque no hay ninguna manera de saber cuántos entraron con él, pero la gente dice lo más probable es que a lo mejor entraron con él 200 personas en Jerusalén. Hombre, los de Jerusalén no le hicieron ni caso, le harían caso los seguidores suyos galileos. Ahora,
La escena del templo. La escena del templo, ciertamente, ahí hubo algo muy serio. Algo muy serio. No podemos saberlo según la descripción de los evangelistas, porque claro, un individuo como él, según dice el Evangelio, que lanza las monedas tumba, vuelca las monedas de los tratantes y los traficantes allí, cambistas de moneda, bueno, pues armaría un jaleo de tal calibre que Claro. el señor no podría ponerse allí a echar un discurso como aparece en el Evangelio de Juan. Tendría que salir corriendo. Y probablemente sus discípulos tuvieron que sacar alguna espada, no para atizarle a nadie, sino para que nadie los matara a ellos. Porque, Claro. imagínate, ¿no? O sea, eso debió de durar segundos. Entonces tú entiendes, por ejemplo, esa escena de otra manera. De Sí, alguna sí, manera sí. parece que la desacralizas. Pero, bueno, pero es que esa es la historia de Roma y sabemos perfectamente cómo Roma trataba a los israelitas. Pues conocemos a Poncio Pilato. Por ejemplo, lo del lavatorio de las manos. Ujú, ujú. ¿Qué puedes decir? Como historiador, no puedes negar que ocurriera, porque no lo sabes. Pero sí puedes decir que es altísimamente improbable que un individuo como Poncio Pilato, que odiaba a sus gobernados, es decir, un individuo que no pensaba que los judíos eran unos bárbaros y gente sin educación ni cultura, Ujú. utilizara un sistema totalmente judío para declarar la inocencia de Jesús, que es lavarse las manos. Entonces tú puedes decir como historiador, mire, me parece que es sumamente improbable y lo más seguro es que esa escena sea inventada. Primero, porque es una Claro. costumbre judía y además porque un procurador, un prefecto romano no habría hecho de lavarse ante un individuo que lo criticaban como sedicioso contra el imperio. Entonces puedes decir, esa escena es inverosímil. Entonces ya puede venir alguien y decir, usted está negando la veracidad de los evangelios y usted es un canalla y esto y lo otro. Oye, miren, no, pero algunas cosas las estimamos que no tienen base histórica. Bueno, Claro. esto está mal visto. Claro, y bueno, todo esto es tan cierto como el hecho de que todo eso aconteció hace más de 2000 años y sigue teniendo un impacto real. El mundo, le guste o no, sigue teniendo un impacto, pues todo lo que se dijo, y no solamente pues por esos grandes místicos, sino por todo. Yo creo que lo que más se impacta aquí es la labor ética, pero aquí, pues me gustaría que nos platicara un poquito, Gerardo. Él, pues parte de su labor eh, filosófica es la ética. ¿Tú cómo ves todo esto a la luz de la ética, de la filosofía y del poder? Porque al final de cuentas, todo esto fue un impacto brutal, tremendo, cambió la historia, ¿no? O sea, nos guste o no, la gente ahora puede ser creyente o no, pero esto cambió la historia. Entonces, no sé de todo esto cómo lo veas tú, Gerardo. Bueno, primero que nada, me gusta que disfruten Antonio, porque pues, está en México. Y Sí, bueno, sí, mi comentario va a ser pequeño para que pues, se goce. Estamos cortos de tiempo, pero para que se vea. Yo, la verdad, estoy muy impresionado por la historia de la humanidad. O sea, lo claro, que cuenta Antonio es una historia que para mí es una gran novela, pero no nomás del cristianismo y el judaísmo, es la historia de la humanidad. La humanidad se ha imaginado a través de la historia muchísimas cosas y muchas cosas las ha imaginado, pero hay cosas que han sucedido realmente y ese es el trabajo de Antonio, o sea, las cosas que suceden, pero las cosas que suceden traen efectos y esos efectos han sido a través de la historia el que el ser humano esté controlado
en sus sentimientos, en su pensar, en el poder, en el dinero. Entonces, todo eso, toda la historia de la humanidad ha sido un control que se basa en hechos históricos, pero lo que sucede en el tiempo, el ser humano siempre piensa en el poder y en el dinero. Entonces, yo veo que, por ejemplo, el cristianismo es de las cosas, yo creo, más triste que le ha pasado a la humanidad, no por Jesús de Nazaret, no por el mensaje, no por las costumbres de hace 2000 años, ¿no? Sino porque las consecuencias que ha tenido han sido totalmente en contra. Yo, como dice Antonio, Jesús ni pensaba en la humanidad, pero vamos a poner que sus ideas eran honestas y eran buenas para hacer un cambio, y un cambio que se hacía hace 20 siglos, o sea, él tenía los pensamientos de hace 20 siglos. Entonces, pero para mí, él quería de alguna manera demostrar, que puede ser el Jesús que yo entiendo, de demostrar que había una inconformidad entre el ser humano y que había que cambiarlo, o sea, de alguna manera, o sea, no lo dijo expresamente, pero de alguna manera trató de decirnos que se necesitaba cambiar a la humanidad. Yo creo que ahora la humanidad pues tiene la oportunidad de cambiar otra vez. O sea, si ya tuvo 20 siglos el cristianismo y tuvo, para mí, no buenos resultados, o sea, sus resultados han sido bastante tristes, o sea, no han resuelto el problema humano, eso teniendo con la ventaja de un Dios, o sea, la ventaja que tenían se la dieron al César, y el César entonces domina, junto con la iglesia, domina la economía, domina la espiritualidad humana. Entonces, yo pienso que debemos hacer otra vez otro cambio, por eso propongo el nihilismo, que podemos cambiarle el nombre, o sea, el chiste es transformar la manera. Yo creo que Antonio también está de acuerdo que se necesita y va a suceder una transformación del ser humano. No sé cómo, pero ya está existiendo la transformación de los seres humanos, porque, por ejemplo, puedes ver a través del mundo que el cristianismo pues ya se maneja en muy especiales partes, sobre todo de la pobreza, en África, en algunos países se maneja mucho, pero ya las iglesias están vacías, entonces se necesita una transformación del pensamiento, y creo que con eso no se pierde la espiritualidad. O sea, la espiritualidad la tenemos los seres humanos porque no sabemos, tenemos incertidumbre en la vida, y la espiritualidad puede seguir. Y el cristianismo puede hacer un cambio, y creo que lo están proponiendo ya, un cambio en donde el ser humano sea más libre, y pueda manejar su vida. Eso no me gusta mucho porque se me hace una forma egoísta de que cada ser humano maneje su espiritualidad personal. Yo creo que también debe haber un consenso de cómo el humano debe manifestarse ante... Ahora, yo no te digo, quiero darle la palabra a Antonio pues, para que lo disfruten, claro. Pero mi idea pues, es un poco más contraria en el sentido de que quiere enfrentar el resultado del cristianismo, ¿no? Claro. ¿Qué es el resultado? ¿Qué hacemos con ese resultado? Sí, mira, aquí yo lo único que quisiera agregar a esto que ambos nos cuentan, porque es muy cierto lo que nos dicen los dos, ¿no? El hecho es de que para mí una cosa son las ideas, ¿no? Independientemente de cómo hayan sido los que las crearon, ¿no? Porque como seres humanos tenemos muchas contradicciones a veces, pero las ideas son lo valioso, ¿no? Las ideas de Sócrates, de Platón, de Jesús de Nazaret, de Buda, en fin. Otra cosa son las instituciones que se hacen propias esas ideas,
como la Iglesia Católica, en fin. Y otra cosa son pues ya las personas que practican esas ideas, ¿no? O sea, los ministros de la Iglesia, en fin. A veces algunos son más comprometidos que otros, a veces algunos han ocupado estas instituciones para dominar, sujetar, arrasar, aplastar a los pueblos, algunos otros la han tomado con el sentido primigenio de esta iglesia primitiva, ¿no? Que nos decía hace ratito Antonio, que es tratar de regresar a las bases, pero creo que en general, si vemos esas tres partes del proceso, yo sí me quedaría con muchas ideas, ¿no? A lo mejor no con la institución como vino funcionando en una época, porque ha cambiado, ¿no? O sea, esto es un hecho, ha cambiado. A veces ha sido mejor que otras veces, a veces no ha sido tan bueno el papel que hace, pero yo me quedaría con las ideas porque, sobre todo ahorita que le platico al público, el doctor Antonio Piñero es especialista en todo este tema, y para mí, yo lo he visto a nivel filosófico, esta idea de poner la otra mejilla cuando hay una agresión. Les voy a explicar para mí por qué me impacta todo eso. Generalmente la costumbre es reaccionar de manera agresiva cuando tenemos un contacto así. Entonces el que alguien nos venga y nos diga, rompe la cadena de agresividad para tratar de llegar a un diálogo, un acuerdo, a la paz, si se puede. Esto, si se practicara en el mundo, pararía la mitad de las guerras, tranquilamente. La mitad de los conflictos, yo creo que tranquilamente pararíamos la mitad de las muertes, sobre todo hablando de México, que es un país que está actualmente pues muy, muy violento en algunas regiones. Para mí es el impacto de estas ideas, ¿no? O sea, entonces, a mí me gustaría que nos platicaras, ya sabemos que vamos sobre el tiempo, pero Antonio, este tipo de cosas, tú las has revisado, me imagino que las has visto, y cómo te han llevado a impactar, y sobre todo tu labor como historiador. Sí, ciertamente la más importante y probablemente lo más duradero de Jesús sea su ética en cuanto pueda transformarse en derechos humanos universales, ética Claro. que puede ser eliminada de algunos pequeños resabios judíos, pero que en líneas generales es una ética asumida no solo por el judaísmo, sino por, en general, son la base de los derechos humanos. Ahora, respecto a lo que tú dices, Jesús absolutamente pacifista, que pone la otra mejilla, hay que tener en cuenta que está hablando Jesús no de los enemigos de la religión de Yahvé y de la religión judía y del pueblo de Israel, sino que se refiere, que está hablando de unos adversarios personales que son judíos, es decir, no son enemigos sino adversarios. Jesús no está pensando en que cualquiera que te dé una bofetada, tú le tengas que poner la otra mejilla. No, lo que está pensando es que si un connacional, judío, no gentil, con alguna razón, te dé una bofetada, ahí sí, para intentar ganarlo a la racionalidad, pongas primero la otra mejilla y luego empieces a razonar. Es decir, lo que se juega aquí es la idea de quién es el enemigo. Y todo parte del sermón de la montaña, lo básico, y es lo que olvida la gente, es quién es el enemigo. Y lo que está hablando Jesús es, normalmente se entiende así dentro de la interpretación independiente, es que Jesús tiene una tolerancia absoluta con aquel que sea un adversario personal y normalmente del pueblo judío, pero ninguna tolerancia con un enemigo real de Dios y de Israel. Es decir, si eso lo dirigiera Jesús a romanos, no lo hubiera, o sea, a la relación judíos respecto a romanos, jamás lo habría referido de esta manera, porque él no podía presentar otra mejilla a un romano que en el fondo, solo con el estar allí fastidiando a Israel, resultaba que estaba eliminando el imperio de Dios sobre su tierra.
O sea que eso es lo básico y lo importante. Creo que eso es muy importante, pensarlo en Jesús, que su ética estaba dirigida especialmente a los centros. Por ejemplo, Levítico 18, 19. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? Ese es el problema. Bueno, pues la inmensa mayoría de los intérpretes opina que el prójimo al que está pensando Jesús, lo mismo que el autor del Levítico, porque esa frase está en el libro del Levítico, capítulo 18, versículo 19, el autor del Levítico está pensando en otro judío, en un connacional. No está pensando en un asirio, en un babilonio o en un idumeo ammonita, no. Está pensando en un connacional. O sea que hay que tener en cuenta eso a la hora de juzgar ese sermón de la montaña y no transformarlo en una norma absolutamente universal. Porque la norma de Jesús, y eso se nota en sus discusiones y en su manera de tratar a los paganos, en que en algún momento o no quería curarlos o no quería recibirlos, lo que se trata es de distinguir exactamente a quién se dirigía Jesús. Y se dirigía a sus connacionales, los cuales podían ser adversarios y no enemigos. Solamente sería enemigo de Jesús un judío que dijera una blasfemia positiva y en público contra Yahvé, o se declarara en público contra la ley, o se declarara en público a favor de Roma y todo eso y tal. Y eso los judíos normalmente no lo hacían, ni siquiera los sumos sacerdotes, ¿no? O sea, en síntesis, la moral de Jesús está muy bien, pero piénsese que es la moral del Levítico, ama a tu prójimo como a ti mismo, y que el prójimo es ante todo el connacional que no es enemigo de Dios. Claro. Que sea un enemigo de Dios no merece ese trato y ya resulta no ser un prójimo. Eso la gente no lo suele decir. Claro, y es que todo esto requiere también un estudio más profundo, porque si no podría parecer contradictorio. Yo recordaba en este momento la escena de cuando saca a los mercaderes del templo, ¿no? Ahí sí, sin ningún miramiento, vámonos, todos para afuera, porque el templo no era para mercar, el templo era para orar. Entonces, a mí realmente todo este tema me apasiona muchísimo. Creo que, aprovechando, como nos dice nuestro amigo Gerardo Martínez, actualmente está en México el doctor Antonio Piñero. Entonces, esta solamente es una probadita de todo este conocimiento que nos trae. Y bueno, me gustaría preguntarles si ya andamos en el tiempo. Sabemos que tienen otros compromisos, les agradecemos mucho que nos hayan brindado estos momentos, pero no sé si quieren agregar algo más, invitar al ciclo de conferencias, que pues yo veía los temas y están muy buenos, pero no sé si nos quieren platicar de eso. Bueno, yo lo que sí diría que les puede interesar muchísimo a la gente, que empezamos esta tarde un curso sobre apócrifos del Antiguo Testamento. ¿Cómo se llama exactamente el sitio? Centro, ¿cómo se llama el sitio? Centro Cultural Universitario. Centro Cultural Universitario. Y que es muy importante eso de los apócrifos. La gente le dice, son los apócrifos, literatura prohibida. ¿Y a qué viene un curso de eso? Pues viene a que esos apócrifos forman parte de la teología judía que no entró en la lista de libros sagrados, pero que influyeron totalmente en la religión cristiana. Es decir, que si entiendes a los apócrifos, en gran parte entenderás la teología del cristianismo, sobre todo en el aspecto de cómo te tienes que comportar con Dios, cómo te tienes que comportar con los hermanos y sobre todo cómo has de actuar con vistas al juicio final, que va a ser dentro de muy poco y que estás jugando la salvación. Y todo eso influye mucho en el cristianismo. Este curso, en este centro cultural, ¿no?, pues trata de temas no porque los textos estén prohibidos o no,
sino sobre todo porque esos textos lo llamamos prohibido porque no entraron en la lista de libros sagrados, pero no dejan de ser importantes. Insistiría, sin el conocimiento de esos textos, que son 65, no comprendes bien el cristianismo de Jesús. Creo que es mucho decir, ¿eh? ¿Este curso todavía se pueden inscribir o ya están cerrados? Sí se pueden inscribir y también ir al ciclo de conferencias que vamos a dar en diferentes lugares. Pueden entrar a mis redes sociales, Gerardo Martínez Cristerna, de Facebook, de Instagram, para poder asistir a unas, aquí lo estás poniendo en pantalla, pueden ir a cualquiera y disfrutar mucho estos eventos y el curso. Y te agradecemos mucho esta entrevista. Conociste a don Antonio, que estoy seguro que te causó una inmensa impresión. Claro. No, pues muchas gracias. Más bien, nosotros somos los que tenemos que agradecerles a ustedes que nos traigan, pues, un poco de esta historia, porque a veces, como comentabas, Gerardo, pues lo que más se conoce son los malos ratos, los tragos amargos que se han vivido históricamente a través de la institución, del desarrollo de la institución de la Iglesia Católica, o algunos casos, pues la verdad, terribles sobre pues algunos ministros de la Iglesia, pero creo que es importante beber de las fuentes, como ahora nos están trayendo todo esto. Aquí nada más, antes de despedirnos, quisiera recordarle al auditorio, este ciclo inició el 6 de mayo, el día de hoy, a las 11 horas en la Facultad de Filosofía, pero todavía hay otras pláticas, es el 12 de mayo, a las 10 de la mañana en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el 12 de mayo también a las 15 horas en el CCH Azcapotzalco de la UNAM, el 20 de mayo a las 11 horas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y se cierra todo el ciclo el 22 de mayo a las 16 horas en el Museo de Memoria y Tolerancia. Está muy céntrico, está enfrente de la Alameda Central, y bueno, pues realmente todo esto es entrada libre, está muy bien organizado, es el ciclo de religión y nihilismo a la luz del poder, y pues no me resta más que agradecerles de veras de todo corazón que hayan platicado. Espero que en alguna otra ocasión pues podamos platicar con un poquito más de tiempo. Sabemos que los compromisos son muy apretados, pero me gustaría que volviéramos a platicar. Les recuerdo, estuvimos platicando con el doctor Antonio Piñero de España y el maestro Gerardo Martínez de México sobre este interesante ciclo. Y pues, ¿alguna otra cosa más que nos quieran platicar? Nada más agradecerte, agradecer de todo corazón y decirle a la gente que asista con nosotros y que asista al curso del doctor. Y muchas gracias, es todo, gracias. Pues muchísimas gracias, muchísima suerte y un saludo hasta allá, hasta donde está. Gracias.